SER Podcast. Pocas cosas hay más graves en política que usar los recursos del Estado para atacar a adversarios políticos, y ya puestos, pocas cosas hay más patéticas en política que mentirle a la ciudadanía y hacerlo a la cara sin sonrojarse. Hoy El País ha publicado los audios en los que se demuestra cómo Jorge Fernández Díaz, siendo ministro del Interior del gobierno de Rajoy, se reunió con Villarejo para diseñar una operación judicial con la que derribar a los líderes del independentismo. No se oye demasiado bien, pero son audios en los que se escucha cómo el ministro negocia con Villarejo y con el entonces jefe de la policía, Eugenio Pino, cómo registrar determinadas denuncias por supuesta corrupción contra Artur Mas y contra Pujol para hacerles el mayor daño político. Hablan incluso de que han preavisado ya a determinados jueces de la Audiencia Nacional, a determinados fiscales, especulan con qué día es mejor presentar las denuncias, según qué juez está de guardia y cuál no, porque pudiera ser más fácil que les entrara al trapo. Eran denuncias, por ejemplo, la que iba contra Artur Mas en concreto, que esta es la que preocupaba al ministro. Cuando uno escucha las grabaciones se ve que Jorge Fernández Díaz está preguntándole a Artur Mas, y la de Artur Mas, la que preocupaba al ministro, esta no tenía ninguna base o nunca se consiguió demostrar nada. Todo se archivó. Pero con el tiempo se vio que en el fondo eso daba igual. Lo que importaba era crear una supuesta investigación, filtrársela a determinados medios que lo fueran publicando bien grande en portada, y a partir de ahí pues, a chapotear en el barro creado. Fernández Díaz era plenamente consciente de lo mezquino de lo que estaba haciendo en esa reunión, hasta el punto de que durante el encuentro con Villarejo el ministro repite varias veces: estamos entre caballeros, está claro. Por lo tanto, esta conversación no ha existido. El ministro no sabe nada, ¿eh? Esto lo decía el propio ministro. El ministro no sabe nada, ¿eh? Sé que estoy hablando con servidores del Estado. Yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido. El ministro no sabe nada. Claro, uno escucha esto y piensa en el cinismo del propio Fernández Díaz cuando años después, en una comisión de investigación en el Congreso, dijo muy solemne que él, siendo ministro, no había despachado nunca nada con Villarejo. Nunca, dice. Escuchen cómo le contestó Fernández Díaz al diputado del PNV, Miquel Legarda, en una comisión de investigación, cuando el diputado le preguntaba precisamente por esta Operación Cataluña, por las anotaciones de Villarejo sobre esta Operación Cataluña. Ojo a la fingida sorpresa del ministro y después la mentira. Durante su mandato, en esas notas se dice que se ha reconocido la existencia de una operación de desprestigio de políticos soberanistas. Mi pregunta es, ¿la conocía? Pero ¿La toleraba? que se reconoce una operación de desprestigio de políticos soberanistas. Es que no lo entiendo, de verdad, pero que eso, ¿quién lo dice? Eso en concreto, esa frase en concreto la dice el señor Villarejo. Yo le voy a decir una cosa con toda claridad. En sede parlamentaria, en una comisión de investigación, en los casi 5 años que he ejercido la responsabilidad de ministro de Interior, yo jamás he despachado nada con el señor Villarejo. No, mi pregunta es si lo conocía o... Cosa que era mentira. Y estos audios demuestran que era mentira. Cuánto cinismo, qué arcadas democráticas, qué lugar más triste le va a reservar la historia de España a Jorge Fernández Díaz. Enrique Juliana, buenas noches. Muy buenas noches. Manuela Carmena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Jesús Maraña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en la contra de Hora 25... Están deseosos Carmena, Maraña y Juliana de opinar acerca de estos audios de Fernández Díaz que publicáis hoy en El País, pero Javois, primero te doy el turno a ti. ¡Qué presión! Claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a centrarnos en la frase que destaca precisamente el periódico y que pronuncia Fernández Díaz: negaré, incluso bajo tortura, que esta conversación ha existido. Y el otro grabándole. El gran misterio es cómo Villarejo consigue aguantar la risa, sobre todo cuando después le dice: estamos entre caballeros. Bueno, sorprende también la alta consideración en que se tiene Jorge Fernández Díaz. Primero, dando por hecho que aguantaría una tortura. Con esa frase yo creo que da por hecho que España tiene la consideración democrática que él mismo le confiere, la de un país que, del mismo modo que puede actuar contra sus ciudadanos como una dictadura, puede ponerse también a torturar tranquilamente de un momento a otro.
como si él, por otro lado, no fuese a cantar de buenas a primeras. Pero la palabra clave de las grabaciones es: somos servidores del Estado, efectivamente, y en eso tiene toda la razón del mundo. Ese es el concepto, además, que ellos tienen del Estado. Volvemos a la paradoja. Con este ministro de Interior y con su gobierno, ¿quién no se querría independizar? ¿Quién no saldría corriendo de un gobernante así? Cowboys, un beso. Un beso, Aymar, gracias, chao. Hora 25. Aymar Bretos. Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión haya existido. Esto se lo dijo el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a Villarejo en aquella reunión en el Ministerio del Interior en la que se empezó a diseñar la que después terminaría llamándose Operación Cataluña, una operación, supuesta operación, con los recursos del Estado para perjudicar a los opositores políticos de aquel gobierno, en este caso los independentistas catalanes. Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión haya existido, pero existió, por mucho que después intentara negarla el ministro. ¿Qué nos dicen esos audios, Maraña? Bueno, en primer lugar, yo creo que quedan muy pocas dudas de que el exministro Fernández Díaz cometió un delito ante la comisión parlamentaria, ¿no? Está establecido en el artículo 502.3 del Código Penal y está castigado con penas incluso de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cualquiera que faltare a la verdad en su testimonio. Luego hay que demostrar que haya una alteración sustancial de la verdad. Pero a mí se me ocurren pocas cosas más claras que negar que uno conoce a alguien, ¿no? O que se ha reunido con alguien. Y esto ya parece que está claro por este testimonio y estos audios que hemos escuchado. A partir de ahí, a mi juicio, viene lo peor. Pero es que lo peor ya lo sabíamos. Es decir, ya habíamos escuchado también más audios que demostraban que había existido una operación política utilizando recursos del Estado para criminalizar a adversarios políticos, por resumirlo. Y esto se reconfirma. Y esto en democracia, pues es que se me ocurren pocas cosas más graves, ¿no? A partir de aquí, ¿qué puede ocurrir? Pues bueno, ya ha habido peticiones o anuncios de petición de reabrir esa comisión de investigación, pero me parece que cuando ya hay pruebas, a mi juicio, bastante sólidas de que se ha cometido falso testimonio, pues también la justicia debe actuar, ¿no? Manuela, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo muy grave, ¿no? Y partiendo, bueno, claro, pero partiendo de lo que dice Jesús, ahí me preocupa 2 cosas. Una, el que todas estas manifestaciones las sabemos pues a través de un diario de gran relevancia, por supuesto, de esta cadena, ¿no? Pero veo como que las instituciones están fuera, ¿no? Porque cuando hubo esa comisión parlamentaria, pues el ministro llegó allí, mintió descaradamente con un cinismo, como tú dices, tremendo, y se acabó. Entonces, por supuesto que no hay un mecanismo ahora mismo en este momento en las instituciones para que pueda tener una agilidad absoluta para inmediatamente volver a convocar la comisión. Y luego yo creo que hay que replantear cuáles son las capacidades, digamos, de contradicción en las comisiones parlamentarias. Porque la contradicción, como todos sabéis, es la esencia de los procesos judiciales, ¿no? Pero tiene que existir esa estructura de contradicción también. Y a partir de ahí, ya, después tiene que haber las consecuencias políticas puras, que tendrá que acordarlas el Congreso, y después la remisión correspondiente a las autoridades judiciales. 2. Esto es terrible, pero si fuera la primera vez que pasa esto, yo creo que nos podríamos quedar más tranquilos. Pero esto es como cuando tú estás analizando algo y ves una especie de virus que sabes que es un virus espía, pero que hay 7 como ese, porque si no, no estaría este. Es decir, es que si no, no sería posible ni ese diálogo, ni esa actuación, las conversaciones con los jueces. Cada vez que sabemos más de todo lo que significan las conversaciones privadas en política, sentimos un auténtico escalofrío, porque está la moralidad absolutamente puesta en cuestión, la moralidad de la política, ¿no? Entonces, en ese contexto a mí me parece terrible la cantidad de veces que se está utilizando, que es lo que quería decir, el Poder Judicial,
como una estructura de desprestigio, precisamente para conseguir réditos en las distintas alternativas políticas encaminadas siempre a descabalgar un poder y conseguir cabalgar otro, ¿no? Y yo creo que eso es gravísimo. Alguna vez tenemos que profundizar de verdad en cuál es la relación entre la justicia y la política. Enrique. Bueno, yo quisiera quizá verlo desde una óptica más estrictamente política, porque esto nos lleva al otoño de 2012, que fue un momento políticamente muy importante, que es el momento en que el nacionalismo catalán decidió convocar elecciones, situando en el centro de la campaña electoral la cuestión de la soberanía de Cataluña, el famoso referéndum en emulación del referéndum escocés que iba a tener lugar en Escocia, ¿no? En aquel momento el gobierno presidido por Mariano Rajoy tenía, a mi modo de ver, dos opciones. Una era intentar afrontar esta cuestión desde un ángulo estrictamente político, intentar, digamos, interceptar las intenciones de Convergencia con algún tipo de iniciativa política, y ustedes me dirán, oiga, tú estás hablando muy en abstracto. Pues lo voy a decir muy en concreto. En el momento en que Rajoy y Mas se entrevistaron en la Moncloa, si le hubiese planteado decir, oye, tú te estás quieto, unos meses vamos a crear una comisión para estudiar la autonomía de Cataluña después de la sentencia del Tribunal Supremo. Y vas encauzando la situación en un terreno de discusión política cuya primer objetivo es evitar que los otros den el paso que querían dar, que era conducir la situación a elecciones y abrir un proceso. Esto no se hizo. Y la pregunta es ¿por qué Rajoy no lo hace? Esta yo creo que es la pregunta. ¿Por qué no lo hace y por qué confía en Jorge Fernández Díaz? Esta es la pregunta a la cual deberán responder los historiadores cuando reconstruyan este periodo de la historia de España, periodo importante. No lo hace por indolencia, creo yo, en primer lugar. En segundo lugar, porque cree que ese camino, el camino político, es complicado. Y porque porque Rajoy vio a venir Vox antes que naciese Vox. Porque teme que una posición dialogante suya ante la cuestión catalana en aquel momento, en los términos que se estaba planteando, podía conducir a una escisión del PP, es decir, la aparición de un partido a su derecha, como después ha ocurrido. Y en tercer lugar o cuarto lugar, porque se deja convencer por su amigo Jorge Fernández Díaz. Afrontar la cuestión desde el plano político quizá era una temeridad. Dejar una cuestión de Estado en manos de Jorge Fernández Díaz es una temeridad al cuadrado. Y en eso Rajoy pasará a la historia de España por haber dejado una cuestión de Estado en manos de Jorge Fernández Díaz, que queda perfectamente retratado en estos audios. Es verdad, Convergencia tenía muertos en el armario, que llevaban la etiqueta del 3%. Estaba abierta ya la investigación judicial por el caso Palau, y había otros asuntos. Y ellos, ¿cuál es la decisión política que tomaron? Es decir, los vamos a reventar, con lo que hay y con lo que no hay. Y por eso llaman al corsario, al jefe de la célula mafiosa, a Villarejo, al corsario. Con lo que hay, vamos con lo que hay, lo que estaba ya instruyéndose, que después ha dado lugar a condenas. Convergencia ya no existe a efectos jurídicos en estos momentos, ha dado lugar a otros nombres que quizá aún no han cesado de cambiar. Yo creo que veremos más cambios, creo. Llaman al corsario. Esta reunión no ha tenido lugar, ni bajo tortura. Este es un episodio político muy importante. Evidentemente, es verdad, está la cuestión de haber mentido ante la Comisión de Investigación del Congreso. Y es están las dimensiones, digamos, éticas, morales de todo esto, pero este es los que vayan a escribir dentro de un tiempo la historia de España de estos años, este episodio es clave, porque explica el momento en que Rajoy desiste de intentar imaginar una solución política, porque tiene miedo que el partido se le rompa, y confía un grave problema de Estado en manos de un tipo como Jorge Fernández Díaz. Pero es que además, Enrique, yo creo que hay que añadir un factor. No solo indica políticamente lo que estás explicando, sino que indica un concepto
de lo público, de lo que es el Estado, de eso que se escuda en la llamada razón de Estado. Y eso se repite luego, no lo olvidemos, en lo que está instruyéndose sobre la operación Kitchen. Es considerar que los recursos públicos se pueden utilizar gratuitamente para interés partidista, incluso personal. Y es que a mí esto me parece muy grave. Y yo en esto, Manuela, claro, es verdad que esto es un desprestigio para la política en general. Pero a mí me parece injusto generalizar, porque a mí no se me ocurre ningún fenómeno paralelo, por lo menos en las fechas que estamos hablando, en las últimas, yo diría 2 décadas, ¿no?, de utilización de nada menos que los recursos policiales, que actúan de una manera mafiosa, con fondos reservados, etcétera, etcétera, para esos intereses concretos. ¿Y qué me preocupa a mí? Que es que ese delito que está establecido de falso testimonio ante una comisión de investigación parlamentaria aún no ha tenido una sola condena en este país. Pues el problema no es solo que se haya cometido, sino que el mayor problema, como ocurre con la corrupción, es que no se gestione y no se administre y no se castigue como debe, para mantener precisamente ese prestigio de lo público, de lo de todos, de la política, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero insisto un poco, yo creo, Enrique, que tú le das como una importancia singular, como si esa decisión de apoyarse en la descalificación del contrario para conseguir réditos fuera algo excepcional. Y no es excepcional en la política. Ha venido, yo creo, incorporándose, desgraciadamente. Yo no quiero remontarme a lo que todos pensamos, a lo que pasó, lo que fue el GAL, todas esas historias, ¿no? Pero todo eso está ahí. Entonces lo que dices tú es muy interesante desde el punto de vista de profundizar en la profunda historia de nuestra política, ¿no? Yo tengo mis dudas, claro, tú quizá tienes más información, pero conociendo a Rajoy, y conociendo la dificultad o, digamos, la situación en la que tenía el partido Rajoy, en el que tantísimos le odiaban. Porque es una cosa sorprendente. Yo me acuerdo en algunas reuniones, nada más ser yo alcaldesa, en el que se reunieron una serie de personas muy vinculadas con el Partido Popular, ni uno hablaba bien de él, ¿no? Es decir, que eso que dices tú, que él veía ya que se podía producir una escisión, no, él veía que le estaban moviendo el terreno, ¿no? Y a mí no me pega que él ni por un momento se viera seguro para hacer nada menos una alternativa tan compleja como intentar resolver de una manera política el problema de Cataluña, cuando estamos viendo lo que significa ahora los intentos de este gobierno, de un gobierno progresista, de dar pasos en ese sentido. Y vemos lo dificilísimo que es, y que cada paso es no sé, iba a decir un pasito, no sé si es un pasito, es que estamos como estábamos. Mira, Manuel, a mí me interesa enfocar este tema desde el ángulo que he expuesto, porque he dedicado un montón de horas a pensar sobre ello y he escrito bastante sobre ello, y además lo he vivido periodísticamente hablando. Recuerdo perfectamente el día de la reunión, era septiembre de 2012, de Mas con Rajoy. Hubo una conferencia de prensa en Blanquerna, en la sede de la Generalitat en Madrid, en Alcalá Gran Vía. Y entonces yo recuerdo una de las preguntas que le hice a Mas, y la hice muy pensada. Le pregunté: en la reunión que usted ha tenido con el presidente del gobierno, ¿el señor Rajoy le ha ofrecido la posibilidad de formar algún tipo de comisión de estudio del problema que usted plantea antes de que ustedes tomen otras decisiones? Mas hizo una pausa, me miró, diría con una mirada un poco torva, y me contestó secamente: no. Entonces, a partir de ahí yo he estado pensando muchas veces, es decir, oye, ¿por qué eso no se produce? ¿Por qué no se intenta un tipo de canalización política? Que era difícil, sin duda alguna, pero los problemas políticos se han de intentar resolver políticamente. Y yo creo que, y cuando veo estos audios, pues bueno, veo confirmadas mis sospechas. Los convergentes no tenían ninguna intención de proclamar la independencia de Cataluña. Y añadiré más, los de Esquerra Republicana tampoco. Y acabaron con una parodia desgraciada para la historia de Cataluña, para la historia de quienes la protagonizaron y para la historia de toda España, que es la del 27 de octubre
de 2007, una parodia que acabó provocando una verdadera crisis de Estado. No tenían la intención de realizar, porque el hecho es que cuando leen la declaración, luego no hacen nada para llevarla a cabo, entre otras cosas porque temen la respuesta del Estado. No hacen nada, ni siquiera arrían la bandera de la Generalitat. Es decir, aquello era un juego de estrategias, yo creo que en el fondo bastante irresponsable, en el que la cuestión era que el que frenaba primero era el que perdía. Sí. Esta es la realidad, y entonces ante ello la cuestión es que el partido gobernante, en lugar de intentar imaginar un campo político no quiere decir conceder lo que los otros te están dando, sino intentar situar la cuestión en el otro terreno, lo que hace es, esto lo vamos a enfangar, esto lo vamos a conducir mediante los métodos de la guerra sucia. Una guerra sucia sin muertos, pero una guerra sucia trasladada con fango a los tribunales y utilizando a un corsario que ahora ha demostrado cuál era su verdadera dimensión. Jesús. Sí, lo que pasa es que me parece que no es excluyente ese análisis que haces con el otro que no debemos olvidar, que es que políticamente y electoralmente el PP mantuvo una apuesta por sacar rédito de la visión nacionalista española. Era lo fácil. Claro. Era lo fácil. Entonces, quiero decir que yo no me atrevo a establecer una causa-efecto. Y en eso aún estamos. Este país todavía está preso. Sí. De hecho, mientras no salgamos de ahí es muy difícil dar una solución a lo que creo que está pendiente, que es el concepto territorial y el respeto a la pluralidad española, ¿no? Y podríamos entrar en otro debate. Pero lo que sí demuestra o verifica estos audios, es esa otra parte que yo me atrevo a calificar de mafiosa desde la política. Es decir, ya no es solo el cómo resuelvo o cómo afronto un problema político central, que es el de, bueno, pues cuál es la visión del Estado o la evolución del Estado autonómico, y en lo que se cae es en, primero, vamos a liquidar adversarios y señores y a utilizar recursos ilícitos para conseguir ese objetivo. Dentro de esto se enmarca esto enlaza con lo que hemos vivido la derivada posteriormente, andorrana de todo este caso, que comentaba Enrique, ¿cuál fue el papel de Rajoy en todo esto? ¿Ordenó, no ordenó? ¿Conoció, no conoció? ¿Dejó en manos de Jorge Fernández Díaz que se hiciera lo que se tuviera que hacer pero sin conocer? El papel de Rajoy en toda esta historia no se está investigando en ningún juzgado en España, sí en Andorra, porque tenemos esa derivada andorrana. Hoy los hermanos Cierco son los que eran los dueños de Banca Privada de Andorra, los que tenían la mayoría accionarial de BPA, Banca Privada de Andorra. Hoy han emitido un comunicado diciendo que la disolución del banco tuvo su origen en una campaña ilegal de desprestigio lanzada conjuntamente por las autoridades andorranas y españolas. Todo esto viene de un asunto que les contamos el viernes aquí en la SER. Es una pata muy delicada de esta operación andorrana. Esa frase, que el Banco de España se va a pegar Banco Madrid y que hay americanos dispuestos a hacerse cargo una vez de que el Banco de España... Esta es la grabación en la que se oye como un policía adscrito a la Embajada de España en Andorra se reunió en su día, esto estamos hablando de 2014, se reunió con el consejero delegado de BPA, Banca Privada de Andorra, y le dijo que traía un mensaje de Madrid. El representante diplomático de la embajada le dice al consejero delegado del BPA, el Banco de España va a hacer una inspección al Banco de Madrid, el Banco de Madrid era la filial en España de BPA, el diplomático le dice, el Banco de España va a hacer una inspección al Banco de Madrid y se lo van a cargar. Y hay una empresa americana dispuesta a comprar el banco en cuanto el Banco de España se cargue el Banco de Madrid. Pero ellos... Se entiende que este es el mensaje que trae de Madrid, pero ellos me transmiten que depende de ustedes que esto se quede en nada, que se pare esa inspección y que todo siga como está en la actualidad, siempre y cuando ustedes accedan a algo. Este es el mensaje que traía ese señor adscrito a la embajada andorrana. Esto es lo que les dice a los andorranos. Se van a cargar el Banco de Madrid, que es su Banco de Madrid, se van a cargar el banco si ustedes no hacen algo o no acceden a algo. ¿A qué tenían que acceder los andorranos para evitar que se cargaran el Banco de Madrid? Pues esto se lo dijeron en otro encuentro posterior. Esto se lo dijo ya Marcelino Martín Blas, era el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, uno de los principales responsables de la llamada policía política. Según el consejero delegado de BPA, Martín Blas le dijo que querían información sobre Artur Mas,
sobre Oriol Junqueras y sobre Jordi Pujol. Veremos en qué queda todo esto, si se confirma en esa derivada judicial de la pata andorrana, pero de momento lo que hay es ese audio que les avanzamos el viernes en la SER, que está recogido en el sumario, que es un señor adscrito a la Embajada de Andorra diciéndole al banquero andorrano: si ustedes no acceden a tal, el Banco de España va a hacer una inspección que se va a cargar el Banco de Madrid. Esta amenaza fue 9 meses antes de que pasara exactamente eso. 9 meses después de aquella conversación, amenaza o lo que fuese, en marzo de 2015 se intervino el Banco de Madrid y se vendió a unos estadounidenses, que es exactamente lo que había advertido este señor en la grabación amenaza, llamémoslo como sea, que iba a pasar eso. Y claro, que fuera a suceder algo así es algo que solo podía saber el gobierno, que era quien tenía la autoridad para tomar aquellas decisiones. Es muy llamativo todo esto, Enrique. Bueno, es que forma parte de lo que decíamos antes, es decir, se opta por una determinada estrategia y se va con todo, ¿no? Lo que pasa es que esta estrategia, en el fondo, se ha fracasado. Ha fracasado las dos partes. Fracasó, os lo he dicho antes, el independentismo fracasa, porque el independentismo está haciendo un enunciado en el que en el fondo no cree, y ahora muchos de las personas en Cataluña que de buena fe o cándidamente o ingenuamente o no tanto siguieron aquellas consignas, ahora hay bastante enfado con los dirigentes independentistas. Y veremos políticamente eso con el tiempo en que cómo cristaliza. Yo hago solo una anotación, que nadie dé la cuestión de Cataluña por acabada. La cuestión de Cataluña en estos momentos está sofocada, los indultos decididos por el gobierno han contribuido notablemente a bajar la temperatura, pero la cuestión de fondo no está resuelta. Y lo que un día entra en una efervescencia, más adelante podría volver a pasar, según cuál sea la evolución y según, sobre todo, cuáles sean los enfoques con que se trata la cuestión. Y aquí estos hechos nos dan lecciones importantes, porque el desprestigio de las determinadas instancias del Estado español en Cataluña es enorme, no, es más que enorme. Veremos con qué sideral. Con qué enfoque se aborda. Y esto es importante, y conviene que lo sepan algunos protagonistas de la política española, si todavía no se han enterado. El desprestigio de las principales instituciones del Estado en Cataluña es de orden sideral. Pedro Sánchez y Pere Aragonés de una magnitud extraordinaria. Se van a reunir en las próximas semanas, antes de agosto. Esa es la conclusión principal que ha salido esta tarde de la Moncloa, de la reunión entre Bolaños y Vilagrá, ministros de la presidencia, consejera de la presidencia. Era una reunión importante porque era la primera, una vez ya calmadas las aguas tras el espionaje con Pegasus. Iban las dos partes a tomarse el pulso mutuamente, y la principal conclusión es que habrá reunión entre presidente y presidente. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que ha quedado claro después de 2 horas de reunión en la Moncloa es que ambas partes están de acuerdo en que no pueden romper. A partir de ahí, pocas concreciones. El propósito es mantener viva esa mesa de diálogo, a pesar de que ambas partes son conscientes de que les separa un abismo sobre muchos temas, fundamentalmente sobre la autodeterminación. La mesa se ha reunido ya 2 veces, una con Quintorra en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, y ahora dicen que quieren pactar una metodología de trabajo. Hemos compartido la necesidad de que se establezca un acuerdo marco. Debemos poder establecer un acuerdo marco del proceso. Ese es el punto en el que han confluido las versiones de Félix Bolaños y de Laura Vilagrá, y a partir de ahí han sacado conclusiones muy distintas. Retomamos las relaciones políticas e institucionales entre ambos gobiernos, que se habían visto afectadas por informaciones recientes. Saben que en estos momentos tenemos unas relaciones que no son normalizadas, y lo que hemos dicho es que no se pueden normalizar hasta que estas garantías, estas condiciones se pongan encima de la mesa. La consejera ha pedido garantías sobre las causas independentistas, las inversiones en Cataluña y el espionaje. Siguen en el Govern sin darse por satisfechos con las actuaciones del gobierno, que recordamos que ha destituido a la directora del CNI. Y lo que ambas partes garantizan es que esta vez sí habrá una reunión de Pedro Sánchez y de Pere Aragonés, según la consejera, antes de las vacaciones, cuando cuadren las agendas. Gracias, Inma. Hora 25, seguimos. Únete a la Comunidad 25. Opina a través del WhatsApp del programa en el 638 77 47 43.
Hay personas que han desarrollado un gran oído para los deportes, para el análisis futbolístico, para los fichajes. Nosotros las llamamos oyentes. El Larguero, con Manu Carreño y el mejor equipo de la radio deportiva. Cadena SER, número 1 en deporte. A mí la Cadena SER no me gusta nada. No me gustan ni sus programas, ni sus presentadores, ni los temas que toca, ni el ambiente que hay entre ellos. En la Cadena SER ni los contertulios. Sabemos que no podemos gustar a todos. Ni la temática. Nos conformamos con gustar a una inmensa mayoría. No me termina de gustar a mí. Hay voces en este mundo que tienes que escuchar. Cuando veo Ucrania, parece que estoy viendo Guernica, porque quedó igual quedó Guernica. Me acuerdo de cuando se estaba quemando, que nosotros íbamos por el monte para arriba y el cielo veíamos todo rojo. Conecta con el mundo que también importa, cada semana en Punto de Fuga, con Pablo Morán. Los sábados desde las 5 de la mañana en la SER y en SER Podcast. Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Diana Krall ha tenido fama de mujer fría, de ser excesivamente distante y tímida sobre los escenarios. Se ha criticado su físico, su feminidad, su estilo, sus amistades, su flirteo con el pop. Su figura ha generado debate durante años, pero finalmente todo paró, se olvidó y se silenció con el paso del tiempo, dejando el protagonismo a lo que realmente importa, a la música. Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER. ¡Hombre, por fin! Ya, disculpa, es que había una manifestación y no he podido llegar antes. Si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena SER, habrías llegado a tiempo. ¿Y qué haces con mi móvil? Instalarte la app y activar las notificaciones. ¡Hala! La próxima vez ya no te pasa. Anda. Con la app de la Cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. Cadena SER, la fuerza de la voz. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy el gobierno ha anunciado que bajará el IVA de la luz del 10% que está ahora mismo al 5%. Y esto para una familia media, un hogar medio, digamos, es una rebaja de unos 6 euros al mes. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Esto se va a aprobar con el decreto de medidas económicas nuevas que el gobierno va a llevar a un Consejo de Ministros extraordinario este sábado, que tiene más puntos, pero este de momento es el que hemos conocido hoy, una rebaja del IVA de la electricidad del 10 al 5%. Sí, esa es la clave y de hecho esta ahora mismo es la pieza fundamental de ese paquete de medidas. Rebaja del IVA del 10 al 5%, que significa que una familia media que tiene un pago de una factura de 124 pase a pagar 118 euros al mes. Es un 5% de rebaja al mes y esto es lo que significa para los usuarios. Para el Estado significa que ponemos el IVA de la luz al nivel de Malta. Es el nivel más bajo de toda la Unión Europea. Solamente Malta tiene ese 5%. Así que España pasa de ser uno de los países con el IVA más alto a ser el país con el IVA más bajo de toda la Unión Europea. Y en términos de recaudación, según fuentes de Hacienda, esto significa 600 millones menos por trimestre. Porque al bajar el IVA baja la recaudación del Estado, 600 millones menos, 1.800 millones en total con todas las medidas. Así que cae la recaudación del Estado, a cambio se abarata la factura de las familias. La bajada del IVA es por ahora lo único que está cerrado completamente de este paquete de medidas económicas. Esto y también un impuesto a las empresas energéticas, todavía bastante difuso, pero que sabemos que en principio la idea es que entre en vigor en 2023.
Sí, y que requiere además una figura tributaria propia, porque no se puede subir el impuesto de sociedades como había planteado Podemos. Podemos planteaba 10 puntos más, porque esa subida se convierte en permanente. Y lo que el Ejecutivo pretende hacer es crear una figura fiscal específica para las energéticas, ojo, no eléctricas, para las energéticas en general, que entraría en vigor el 1 de enero de 2023 y se sostendría mientras se sostengan estos beneficios extraordinarios. La estimación inicial eran 2.000 millones extra de recaudación. Aymar, eso parece mucha recaudación ahora mismo, pero en cualquier caso se busca eso, ese era el objetivo inicial. Cuando dices, ojo, no eléctricas, no solo eléctricas, son las empresas energéticas que ahí dentro está, por ejemplo, también Repsol. Claro, la diferencia entre eléctrica y energética es exactamente esto. Todas las eléctricas son energéticas, pero energéticas hay muchas más que el sector eléctrico. En estos momentos las empresas de carburantes son las que con el refino y con unos márgenes en ocasiones, en fin, un poco generosos, vamos a decirlo así, se están embolsando todo esto. Así que el objetivo del gobierno es que esto lo paguen las eléctricas y otras energéticas. Hay otros puntos del decreto que todavía no están cerrados, Javier, pero que sí se están negociando. De hecho, a esta hora se están negociando. Por ejemplo, ¿qué hacer con el abono transporte? ¿Si se puede abaratar, no se puede abaratar? ¿Cuánto se puede abaratar? ¿Cómo? Claro. Aquí el objetivo era rebajar el abono transportes, el que pagamos los ciudadanos cuando coges el metro, el autobús, un 50% durante 3 meses. Digo, este era el objetivo, porque el problema es cómo se articula eso. Hay 2 fórmulas sobre la mesa del Ministerio de Hacienda ahora mismo. Una de ellas es una especie de copago, un fondo que cofinancian las autonomías y el gobierno, para que si el gobierno pone 100 millones de euros, las autonomías afectadas tengan que poner otros 100. Eso era la fórmula y es la fórmula central con la que trabajaba el Ministerio, pero eso requiere el concurso también de administraciones de otros colores, así que veremos si esto sale adelante. La otra alternativa era que el Estado lo financie todo, y esto ahora mismo parece no salir, así que esta es efectivamente una cosa que está en negociación con ese objetivo, rebajar el abono transportes a la mitad, al menos durante 3 meses. ¿Y para los transportistas profesionales se está preparando algo concreto para ellos? Sí, esta sí que probablemente sale, y esta es una que no está trasladando a los transportistas el Ministerio de Hacienda, pero sí está trasladando el Ministerio de Transportes. Lo que se pretende hacer es ampliarles a ellos, a los transportistas, a los camioneros, la bonificación fiscal de esos 20 céntimos que ahora tienen todos los ciudadanos, otorgándoles incluso hasta otros 20 céntimos más. Eso es relativamente sencillo de hacer con el gasóleo profesional. A día de hoy, los transportistas, los camioneros, cuando repostan, reciben un retorno de 4,9 céntimos. El Ejecutivo pretende ampliarlo hasta los 20 para que a ellos se les bonifique y se les desgrave un poco más esto, el carburante. Así que, como ves, el paquete tiene fundamentalmente 2 patas. Una pata eléctrica, con bajada del IVA y con aumento de impuestos para las energéticas, y 2, transporte con abono y con gasóleo profesional. Y nos quedan 48 horas. Estamos a miércoles, se está negociando hasta el último minuto. Jueves y viernes todavía hay negociación pendiente. Sábado, Consejo de Ministros. Nos lo vas contando, Ruiz. Hasta mañana. Un abrazo, hasta ahora. ¿Cuál es vuestro análisis sobre la decisión de bajar el IVA de la electricidad del 10 al 5%? Con todo esto que nos ha contado Ruiz sobre la mesa, teniendo en cuenta todos los factores. Empiezo por ti, Moraño. Bueno, a mí me parece que toda medida que contribuya a ayudar a las economías más debilitadas, a las más vulnerables, a las personas o familias más vulnerables, es bienvenida, ¿no? Desde el punto de vista, creo, social y ciudadano y demás. Otra cuestión es que a estas alturas y después de otros factores, como ha sido el resultado de las elecciones andaluzas, etcétera, me parece que el gobierno está en la necesidad de hacer un análisis sobre cómo conseguir que las medidas que se van tomando tengan una repercusión, un eco, una conversión política, ¿no? Todo gobierno lo intenta, ¿no? En el eslabón que sea. Y en ese sentido a mí me parece que el sábado, y no solo el sábado, sino de aquí a 1 año y pico que tiene por delante, el gobierno tiene que trazar una hoja de ruta que tiene tanto de contenido, o debe tener tanto de contenido político, de mensaje, de debate cultural, si se quiere llamar así, como de medidas concretas, ¿no?
¿Por qué lo digo? Porque esta medida que se ha anunciado hoy, que ha hecho inmediatamente el PP, trasladar el mensaje de que se le da la razón. Es lo que proponía, rebajar impuestos. Vamos a escuchar Cuca Gamarra. Que es una medida adecuada, como no puede ser de otra manera cuando se trata de una medida que ha sido el Partido Popular y el presidente Feijóo quien le ha trasladado al presidente del Gobierno desde el primer momento. Reclamando la paternidad de la medida. Claro, desde el punto de vista político, pues está en su derecho. Presentamos un paquete de medidas en su día y una de ellas era ese. Claro, la pregunta es, ¿y si en el mismo paquete va ese impuesto a las energéticas? Entonces servirá de excusa para que no se apoye el decreto, que no sería nada a estas alturas discutible desde el punto de vista, no sé, ideológico, de confrontación polarizada, ¿no? Esta medida de subir al 25% el impuesto de sociedades u otra fórmula técnica que se encuentre por parte de quienes se supone que saben de esto, ¿no? Bueno, la ha tomado el Reino Unido, la ha planteado Draghi en Italia, es decir, la ha anunciado en su día Biden en Estados Unidos. Es decir, gravar lo que se viene llamando sobrebeneficios de las empresas que están sacando un rédito especial por la situación, la coyuntura en la que estamos, mientras pues una parte importante de la población sufre las consecuencias, parece bastante lógico. A mí me parece que lo que falta en todo esto, veremos si el sábado se insinúa o se traza ese recorrido o no, es una hoja de ruta compartida entre los socios de gobierno que, pues que combinen una serie de medidas, también la del abono transporte, que por cierto se ha adoptado en Alemania, ya está vigente, etcétera, que todas vayan en una línea que dejen claro cuál es la diferencia de unas políticas y otras respecto al futuro, a lo que queda de legislatura. Manuela, ¿cómo lo ves? Bueno, yo la rebaja del IVA la veo imprescindible. Creo que hubiera estado bien que se le hubiera dado la paternidad correspondiente al Partido Popular. Yo creo que no pasa nada, que si no queremos estar constantemente sometidos con la confrontación, pues esos pasos vienen bien. Es decir, oye, pues aceptamos lo que dijisteis, ¿por qué no, no? ¿Por qué eso viene bien? Pues porque yo creo que cuando ahora planteamos el tema del bono transporte, que me parece muy importante, ahí están las competencias de todas las comunidades y en cierta medida también de los ayuntamientos, lo que hace referencia precisamente a los transportes urbanos, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que hacerlo de acuerdo con las comunidades. No me parece que sea una cosa que se pueda hacer directamente de que el Estado lo subvencione sin más, ¿no? Sino que habrá que llegar a un acuerdo y yo creo que es un momento bueno para revisar algunas cosas, ¿no? Porque es verdad que en el tema del IVA, pues el IVA es para todos igual. El tema del bono transporte, el abono transporte lo coge, quien lo utiliza fundamentalmente son los sectores de una clase social media-baja, ¿no? Porque yo que soy muy de metro, pues no me encuentro nunca a las personas que os podéis imaginar en el metro, ¿no? Pero también es verdad que esta medida tendría que estar un poco relacionada, yo creo, con los niveles de renta, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que el que haya jubilados, como en mi caso, el que yo tengo una reducción enorme, porque yo creo que son 3 euros lo que pagamos ahora, pues comparado con lo que paga mi asistenta, por ejemplo, que paga 60 euros al mes, es un disparate. Entonces, yo creo que ahí sí que se podría plantear que según ciertos niveles de renta, aunque no afecta mucho, pero bueno, en los jubilados puede afectar, habrá algunas diferencias. Y entonces, esa misma medida yo creo que hay que hacerla. ¿Cómo podemos conseguir, es decir, que las personas que tienen un nivel de consumo de electricidad que indica que pueden pagar, pero desahogadísimamente en los incrementos que está viendo ahora, lo paguen? Pues buscando alguna medida de que sea desigual. Porque yo creo que el que sea igual para todos no es justo. Enrique. Bueno, parece claro que el gobierno intenta retomar la iniciativa política después de las elecciones en Andalucía, cuya lectura pues es una lectura compleja. Es posible que el Partido Socialista y el gobierno estén haciendo la lectura de que toda una serie de medidas que se han ido adoptando durante estas últimas semanas y meses en relación a las derivadas de la guerra de Ucrania, la inflación sobre todo, el carecimiento de los combustibles, el carecimiento de la electricidad, pues
no han redundado, al menos en Andalucía, en un clima favorable al Partido Socialista. Yo creo que esa interpretación es problemática, porque en Andalucía lo que se decidía era quién gobernaba la Junta de Andalucía, pero bueno, sí, también el gobierno pasaba examen. Y es posible que efectivamente que las medidas del gobierno, ante lo que para la gente común significa, para la gente común, para la mayoría de la gente, para toda la gente, significa un súbito encarecimiento de precios, es decir, la gente no está aplaudiendo en las esquinas al gobierno. Pero yo diría más, es que aunque se baje el IVA de la electricidad y se haga esto y se haga lo otro, la gente no va a aplaudir al gobierno en las esquinas. Si el propósito se busca es este, me parece que mejor sería desistir de ello. La sociedad española, cuando dentro de un año y algunos meses se celebren elecciones, hará un examen de todo lo que se ha hecho durante estos 4 años y lo que se ha hecho en los momentos más difíciles, bien sea la epidemia, bien sea la entrada en escena de la inflación, y en su momento decidirá en función de las alternativas que tengan en aquel momento. Ahora buscar el aplauso de la gente no, porque la gente está absolutamente desconcertada. Estamos desconcertados porque hemos pasado de un problema que desconocíamos, que es un problema de orden biológico, que todavía desconocemos en sus mecanismos, porque sigue, a un problema de carácter de política internacional complejísimo, que también en buena medida desconocemos y que nos está complicando la vida y nos está modificando los horizontes. Por lo tanto, lo que hoy impregna la sociedad es confusión, perplejidad, mal humor. El gobierno ha de hacer lo que crea que tenga que hacer. Buscar el aplauso quizá no sea el objetivo más recomendable. Ahora veo por parte del presidente del gobierno pues una voluntad de mostrar actividad, dinamismo. Hoy mismo ha ido a Zamora, va a saludar a los vecinos de las zonas más castigadas por los incendios, es decir, intenta evitar que en estos momentos él sea percibido como un hombre derrotado, y creo que hace bien, porque las elecciones generales aún faltan 12 meses y eso es una eternidad. Bueno, es que no sé si definirlo como la búsqueda del aplauso o la obligación de un gobierno. Es decir, sí, pero es que en todo caso lo que sí está claro es que la ciudadanía sigue reclamando medidas que ayuden, pues entre otras cosas, a confrontar esa hiperinflación, ¿no? Eso exige medidas de quien está en el gobierno. Luego, que se consiga o no, que a mí me parece que es el mayor reto y es muy complejo, ¿no? Que no aparezcan las medidas como aisladas o como parches o como pues consecuencia de un pacto de última hora en el último minuto con tu socio de gobierno, sino como un plan, una hoja de ruta, que efectivamente luego medirá su eficacia y sus resultados la ciudadanía cuando toque, ¿no? A mí me parece que es el reto más complejo que tienen. Y yo no tengo la receta, ¿no? Pero me parece que están obligados a hacerla. Y que, además, siendo una coalición de gobierno, pues es lógico que se tense la cuerda, pero además en términos políticos, que se intente cubrir no solo la necesidad material, económica, que pide la ciudadanía, sino además la necesidad política de cubrir los espacios que la oposición está compitiendo, ¿no? Me parece que eso es lógico en el debate político, ¿no? Sí, yo decía una cosita pequeñina, adelante, muy pequeñita. Adelante. Todo lo que sea disminuir la confrontación es súper bueno y súper bueno para lo que puede pasar en las próximas elecciones. 2, hay que implicar a las comunidades, a las autonomías. Entonces igual que cuando la pandemia había reuniones periódicas, ¿por qué no se hacen reuniones periódicas ahora con precisamente las correspondientes gobiernos autonómicos cuando hay un tema tan importante como el que ha salido aquí, que es el del transporte, que tienen competencias? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se implica? Porque si no, de nuevo, hay una especie de una imagen. Una cosa es lo que hacen en las comunidades, otra cosa es lo que hace el gobierno central. No, bueno, oye, hay que intentar que se haga algo conjunto. Y para eso, aunque sea una pequeñez, si se le puede decir al Partido Popular, oye, pues es verdad, hemos aceptado eso del IVA. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y a su vez una reunión con los distintos presidentes de las comunidades autonómicas para resolver
competencias de uno, competencias de otro y ver qué podemos hacer, porque no tiene ningún sentido el que haya como unas islas, se están creando unas islas que según quién las gobierna, pues bueno, más o menos de carácter general, son unas islas, digamos, resilientes, es decir, contrarias al gobierno central. Es un absurdo lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que eso es negativísimo para el gobierno central. Cuando decía Jesús, y yo estoy de acuerdo, yo no sé qué haría, yo tampoco, pero desde luego lo primero, intentar bajar confrontación y implicar a las comunidades, implicar al gobierno autonómico, a todos los gobiernos autonómicos. Enrique. Sí, no, yo es que entiendo lo que dices, Jesús, y estoy bastante de acuerdo. Es decir, el gobierno ha de pulir, ha de afinar, ha de examinar, ha de analizar, ha de reflexionar sobre lo que está haciendo y reforzar medidas que se han quedado cortas, medidas que quizá no se han explicado bien, pero son muy complicadas de explicar. Es decir, la semana pasada, mientras los andaluces decidían a qué iban a votar, pues se ponía en marcha el mecanismo de tope del gas, complicadísimo de explicar. Bueno, que el primer día pues se dieron unas circunstancias pues que no topó nada, es decir, que siguió subiendo. Bueno, esto permitió que algunos medios de comunicación pues dijesen desastre. No, ahora si vemos los Estás apuntando un tema fundamental. Sí, claro. La cuestión mediática también. Claro. Sí, ya lo sé, pero también... Porque ese mismo día estábamos en el precio más bajo del gas. Un día podríamos hacer una discusión sobre esto. Yo lo que digo es que la situación, a mi modo de ver, es verdaderamente complicada. Pues, probablemente en otoño-invierno lo será más. Sí. Y que por lo tanto, yo cuando leo desde la izquierda, no, es que el gobierno toma medidas y la gente no las... La gente no está en el mundo para aplaudir a los gobiernos. Pero que en eso estamos de acuerdo, además me parecería ofensivo. La gente está en el mundo para vivir, para intentar vivir de la mejor manera posible y resolver sus problemas. Y cuando te viene un chorreo histórico como al que estamos sometidos ahora, primero hemos tenido el chorreo biológico durante 2 años, ahora tenemos el histórico. Entonces, bueno, pues hay un momento como de consternación. El gobierno, yo creo que básicamente lo que tiene que hacer es, primero, lo que crea que debe hacer, hacerlo con determinación e intentar explicarlo bien. Manuela, ¿cuál es tu análisis de los resultados andaluces? No sé, la verdad es que te puedo decir más que me da la impresión de que algo de lo que decía ahora mismo Enrique, no sé, yo creo que cada vez menos las elecciones son producto de la gestión. Es decir, cuando los ciudadanos votan, no votan a la gestión, votan a otras cosas. ¿Y qué votan? Pues mira, yo creo que una cosa muy curiosa que se vota es precisamente actitudes de los políticos que no son propias, porque muchas veces son naturalmente preparadas por toda la mercadotecnia. Entonces la mercadotecnia prepara, hombre, tiene que haber una base, pero son muchísimas actitudes, y actitudes que por los medios de comunicación se insisten. Y luego, a mí me da la impresión de que hay algún tipo de acontecimientos que sí que pueden cambiar las elecciones, porque como es tan poco profundo la elección, cualquier viento de cualquier azar que no contamos con él puede desestabilizar. Y de pronto pues puede ser lo que pasó pues con Casado, o fijaros lo que yo os digo. Yo creo sinceramente que si el terrible incendio de la Sierra de la Culebra hubiera sido antes de las elecciones en Castilla-La Mancha, no hubiera sido en Castilla y León, no hubiera sido ese resultado. Porque yo creo que si hay algo en lo que sí hay una reacción, muy además provocada también por la extensión de los medios y tal, en lo que sí hay una reacción son en las grandes catástrofes. En las grandes catástrofes yo creo que sí, la sociedad ve, digamos, los posicionamientos correctos, ve aunque sea poquito los destellos de la gestión, y dice, por aquí sí, por aquí no. Y podemos analizar un poco las grandes catástrofes, cómo han influido en los procesos electorales, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando en el caso de Ana Botella, lo que pudo significar el terrible accidente que pasó en Madrid, aquella cosa, ¿sabes? O podemos pensar en lo que pasó en el barco en La Coruña, o lo que pasó, los grandes desastres. Y yo creo, no sé lo que pensaréis vosotros, si lo de la Sierra de Culebra hubiera sucedido antes de las elecciones de Castilla-La Mancha, no tendríamos ese resultado, creo. Castilla y León. Perdón, Castilla y León. Andalucía, he estado una semana allí hablando con bastante gente, asistiendo a las elecciones, viendo los resultados. Dame un segundo, Enrique, me lo vas a contar en nada. 2 minutos. Efectivamente, lo dejamos en todo lo alto, 1:25, seguimos.
Y tenemos una noticia de esta noche muy triste. Ha muerto José Luis Balbín, a los 81 años, mítico presentador de la tele, del programa La Clave, referente del debate en la televisión en España, referente de la televisión durante la transición. Justo por las circunstancias especiales en que nació. Nació en época todavía de franquismo. Fue sorprendente que se hicieran los programas que pudimos hacer, pero menos sorprendente también que desaparecieran muchos de los programas porque nos los prohibían. Pero los prohibían, pero no los censurábamos. Así hablaba hace unos años del éxito de su programa, donde seguro que muchos de ustedes lo recuerdan pegado a su pipa, siempre. El periodista Premio Nacional de Televisión ha muerto en Madrid y lo ha confirmado esta noche la familia. Pepa Blanes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el histórico periodista asturiano fallece a los 81 años en Madrid. Como decías, lo ha confirmado su familia a través de su propia cuenta oficial de Twitter. Conocido por su labor al frente del programa La Clave, espacio de actualidad, de debate, el primero que hubo en España, que se convirtió en una referencia en plena transición y que rescataría después de los 90, pero ya en la televisión privada. La imagen del periodista, como recreaba Saimar, encendiéndose esa pipa antes de dar paso a la tertulia, a la que acudían personalidades como Carrillo, Los Palmes, Severo Ochoa, entre otros, es ya historia de la televisión. Sus programas más polémicos fueron sobre el Opus Dei y sobre la OTAN. El programa, como decía él, fue cancelado en el año 85. Antes había sido director de los servicios informativos en Televisión Española, solo un año, ya que también fue destituido del cargo. Y Balbín pues tiene una dilatada carrera en la radio, fundó el semanario La Clave y en 2015 fue cuando consiguió ese galardón, el Premio Nacional de Televisión. Hasta mañana, Blanes. Adiós. Empezamos a cerrar este miércoles 22 de junio. Isabel Villar. Con Naciones Unidas movilizada en Afganistán ayudando a los equipos de emergencias tras el terremoto que ha matado en el este del país a más de 1.000 personas. Hay además 1.500 heridos y los talibanes han pedido ayuda a la comunidad internacional porque no dan abasto. El secretario general de Naciones Unidas afirma que es el momento de la solidaridad y que sus equipos ya están en el terreno. Y ojo a la declaración esta noche de Joe Biden. Que ha exigido a las grandes petroleras que bajen ya el precio del combustible. Asegura que en las últimas 2 semanas el precio del crudo ha caído más de $10 por barril, pero que eso no se traslada a las gasolineras, al revés que cuando sube, que enseguida se nota. Dice el presidente de Estados Unidos que estamos en guerra y que los precios tienen que bajar. Todo en una declaración para pedir al Congreso que apruebe su propuesta de eliminar impuestos a gasolina y diésel durante 3 meses. Y precisamente una mujer estadounidense es una de las protagonistas del día. Es la nadadora Anita Álvarez, que se ha desmayado dentro de la piscina mientras hacía su ejercicio durante el Mundial de Natación de Budapest. Se ha desmayado en el agua y se ha empezado a hundir. Finalmente todo ha quedado en un susto, afortunadamente gracias, entre otras cosas, a la rapidísima actuación de su entrenadora, la española Andrea Fuentes. Es impresionante su imagen. Se ha lanzado al agua totalmente vestida en cuanto se ha dado cuenta de lo que le estaba pasando y ha conseguido rescatar a la joven. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. En un rato vamos a hablar con ella en el larguero, con Andrea Fuentes. Lo mejor y lo más importante es que Anita Álvarez está bien, 25 años, y justo al terminar su ejercicio, terminaba la música y el público se quedaba en silencio porque han visto cómo Anita Álvarez no salía a la superficie. Entonces, la que se ha dado cuenta rápidamente ha sido su entrenadora, que ha visto cómo se desplomaba y caía, perdía el conocimiento hasta el fondo de la piscina. Rápidamente, viendo que no se tiraba nadie, se ha lanzado al agua Andrea Fuentes, que ha llegado hasta el fondo de la piscina. Hay unas imágenes donde se ve que apoya con el pie en el fondo para tomar impulso y desde ahí subir el cuerpo a la superficie. Ha sido un minuto y medio dramático, que afortunadamente, como dices, ha terminado en susto, pero luego nos lo contará Andrea Fuentes. ¿Qué le ha pasado? Sí, pues que apuran, aguantan la respiración, la apnea hasta el último segundo, y claro, tanto apuran, que al final corres el riesgo de que ocurra lo que ha pasado, pero ha estado rapidísima. Como se nota que Andrea Fuentes fue una de las grandes nadadoras de nuestro país, que hoy como entrenadora ha estado más rápida que nadie y se ha echado al agua vestida de calle para rescatar a Anita. Y que posiblemente le haya salvado la vida. Tienen las imágenes en cadenaser.com. Te escuchamos ahí media, Manu. Adiós, chao. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Aunque parezca mentira, añadimos para el vestuario de este final de junio, que ha sido tan cálido prácticamente todo el mes, el vestuario para lluvia. Y es que esta noche y hasta mañana por la mañana, en Extremadura, Castilla y León, también en la Comunidad de Madrid, en la misma ciudad de Madrid, tendremos momentos de chubascos. No estará lloviendo de manera continuada, pero ahí se presentará esta lluvia, que además irá acompañado de un ambiente fresco a primeras horas. De nuevo mínimas en general de 15 a 20 grados. Queda al margen de esta situación Canarias y el Mediterráneo. Aquí
aquí ya están inmersos en el calor típico del verano, es decir, en la sensación de bochorno dada por la humedad elevada. Y mañana en general, tiempo parecido al de hoy, quitando estos chubascos de la mañana, durante la tarde serán más probables hacia el norte de la península. Alguna tormenta puede descargar con intensidad y temperaturas máximas muy parecidas a las de hoy. El viernes es el día de San Juan, San Joan, depende de donde nos escuchen, con tradicional quema de hogueras en muchísimas zonas de España, celebraciones que este año llegan marcadas, Carbó, por el riesgo de incendio forestal. ¿En qué puntos hay que estar más cuidadosos? Sí, por suerte no se dan estas celebraciones que en muchos sitios ya empiezan mañana por la noche, pues con las condiciones que teníamos hace nada, unos cuantos días, ¿no? Con esa ola de calor. El aire que ha llegado desde el Atlántico ha hecho bajar un poco el riesgo de incendios, también los chubascos de las últimas horas, pero lamentablemente mañana volverá a subir y quizá donde se celebra esta festividad con más fuego, ¿no? Con petardos y hogueras, y es en el Mediterráneo. Especial atención prácticamente en todas las provincias del Mediterráneo, quitando la provincia de Barcelona, donde mañana todavía tendremos algunos chubascos. También mucho cuidado en Madrid, en gran parte de Castilla-La Mancha y sobre todo en el Valle del Ebro, en el curso medio y bajo. En todas estas zonas, riesgo de incendio muy alto o extremo. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy hemos escuchado por primera vez al presidente Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en las elecciones andaluzas. El genial Saramago dijo algo que me parece muy conveniente recordar hoy. Dijo que las derrotas tienen algo positivo y es que nunca son definitivas, y las victorias tienen algo negativo y es que jamás son definitivas. Reconocer, por cierto, la legitimidad del gobierno que salga del Parlamento de Andalucía, y como bien ha hecho el Partido Socialista Obrero Español... Silencio, por favor. No, lo digo lo de la legitimidad porque ustedes no reconocen la legitimidad de este gobierno. Palabras del presidente en la sesión de control del gobierno en el Congreso. Enrique, que te he quitado antes la palabra, tu análisis sobre el escenario postelectoral. Sí, no, yo lo que quería decir es que estas han sido básicamente unas elecciones a la Junta de Andalucía. Es algo que no se debe, o sea, los electores estaban convocados para eso y evidentemente que han tomado sus decisiones pues a partir de las coordenadas del presente, entre las cuales figura su opinión respecto al gobierno de España, la situación económica general del país, pero el tema era Andalucía. ¿Por qué? Y eso es importante, porque en Andalucía la autonomía pesa mucho y la Junta, o sea, se elegía la Junta de Andalucía y se ha elegido al partido que ha sustituido al PP como partido central de la Junta de Andalucía. Al PSOE. Al PSOE. Es decir, el PP se ha ocupado, se ha ahormado en el espacio que había configurado el partido del PSOE. Esto es lo que hay, es decir, ha evitado durante estos 4 años, pues las aristas, provocar reacciones excesivamente adversas, etcétera, etcétera. Ha sido su estrategia y le ha funcionado bien. El PSOE, pues los electores andaluces yo creo que básicamente lo que han venido a decir es que todavía no creen que el PSOE deba volver. No lo han matado, lo podían haber matado, en base a la dinámica que ha habido electoral. No lo han matado. La izquierda de la izquierda se situó voluntariamente fuera del partido, porque si la gente expresa ante los ciudadanos que su verdadera pasión, su auténtica pasión, es matarse entre ellos, eso concita poco interés político a la ciudadanía, y lo que han hecho es decirle a la gente: nuestra verdadera pasión es matarnos entre nosotros. Manuela, Jesús. A mí hay una cosa que me da que pensar, y es que yo creo que ha habido un sector de andaluces que les ha parecido que la manera más eficaz de que no entrara Vox era votar al Partido Popular. Y yo creo que ahí, a mí me parece que se equivocó el Partido Socialista y se equivocó la izquierda, en el sentido de no haber dicho de una manera clara que ellos iban a hacer todo lo posible para que, si era necesario su abstención, se abstuvieran. Discrepo yo un poco de esto, ¿no? Yo lo creo así, porque sinceramente, de verdad, creo que sí que ha habido gente y además lo entiendo, porque era uno de los objetivos más importantes el que no estuviera en el gobierno andaluz Vox, desde mi punto de vista. Es que el resultado habría sido el mismo, a mi modo de ver. Es decir, no lo sabemos. Perdóname. Le exigimos a la izquierda
algo que está fuera de la dimensión humana. Es decir, y esto es una de las causas del fracaso de la izquierda. O sea, la izquierda son personas como nosotros, con defectos, con, en fin, bajas pasiones, con predisposición al error, sobre todo, como todos los humanos, predisposición al error. Y en cambio tratamos a la izquierda como una especie de entidad casi semidivina, que sobre todo en situaciones muy complicadas en términos históricos como las actuales, ha de tener una solución cada 5 minutos para cosas gravísimas. No, es decir, en Andalucía la izquierda gobernó durante 36 años, algunas veces en solitario el PSOE y otras veces en coalición con Izquierda Unida. Esto se agotó. Tardará un tiempo en estar en disposición de ser alternativa. Que no te quiero cortar, pero te digo, el tema... Continuar. Bien, pero te pediría por favor que hablaras de la sensación que había en Andalucía de que no querían que entrara Vox. Claro que no. A ver, había un cierto interés por Vox en sectores que luego no le han votado. Les gustaba algunas cosas que dice Vox, les gustaba. Estaban tentados lunes, miércoles y viernes a votar a Vox. Lo que pasa que Vox se equivocaba en Andalucía gravemente, porque la campaña ha sido desastrosa, porque esta señora Macarena Olona lo que ha hecho en Andalucía es parodiar a los andaluces y a lo andaluz, y eso demuestra un escaso conocimiento de la sociedad andaluza. Montar el pollo en los 2 debates electorales, mucha gente decía, esto es lo que se va a convertir la Junta de Andalucía, en un pollo constante. Esto no lo queremos, y por lo tanto, puesto que el partido que aparecía como claramente vencedor era el PP, pues han votado al PP. Bueno, suelen decir los expertos demoscópicos que el estudio más interesante de todos en política es el estudio postelectoral. Eso no lo tenemos todavía. Estamos como capitanes a posteriori, ¿no? Es decir, porque claro, justo antes de empezar la campaña escuchábamos constantemente los análisis del acierto que era la elección de Macarena Olona para motivar, movilizar, etcétera, el voto de Vox, etcétera. Bueno, yo solo conozco algún análisis con microdatos de los estudios preelectorales que han hecho. Mañana en Infolibre publicamos uno de Enrica Núñez muy interesante, que llega a conclusiones que más o menos están basadas en datos, ¿no? Veremos si se confirma cuando lo haga el CIS a fondo, etcétera, ¿no? Pero ahí los factores que han sumado, por un lado ha sido que la estrategia de Moreno Bonilla y del PP ha conseguido captar pues la mitad de los votantes de Ciudadanos de hace 4 años, a 3 años y medio, una parte de los votantes de Vox también, una parte nada despreciable de votantes del PSOE de 2018, y movilizando a potenciales abstencionistas a su favor. No se descubre el Mediterráneo, pero eso es lo que dan los números. Y luego un factor importante. No solo es importante quién vota, sino quién no vota. Y ahí el dato que aparece es que se han abstenido entre 2 y 3 veces más potenciales votantes de izquierdas que de derechas. Porque no había partido. Claro. Y salen los números. Y luego cada uno puede hacer su análisis de por qué el votante llega a meter la papeleta que mete en la urna o a no ir. No había partido. Pero sí quiero discutir una cosa. Creo que antes lo apuntaba Manuel, además. Es triste, a mi juicio. Estoy de acuerdo con Enrique en que lo que se vota es Andalucía. Y se vota en clave andaluza, con las influencias que tiene el relato que se establece. Y hay estudios también muy interesantes. Por ejemplo, el número de menciones en medios que ha tenido Moreno u Olona respecto a la atención al resto del escenario, etcétera. Y que no se ha hablado de la gestión del gobierno andaluz en los últimos 3 años y medio. Eso no se ha discutido, no ha estado en el debate. Es un acierto por parte de quien ha convocado las elecciones, pero es triste desde el punto de vista político. Dadme un segundo, son las 11:15 de la noche, las 10:15 en Canarias. Carlos San Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Y enhorabuena, don Carlos. Muchísimas gracias. Los oyentes dirán, ¿quién es Carlos San Juan? Bueno, Carlos San Juan es el hombre que puso en marcha, lo recordarán seguro, la campaña aquí en España contra la exclusión financiera de las personas mayores, aquella campaña que se titulaba Soy mayor, no idiota, y que consiguió pues pegarle un revolcón a la banca y que la banca se pusiera en alguna medida las pilas y que se comprometiera a tomar medidas concretas para que los mayores no quedaran absolutamente excluidos del sistema bancario. Y hoy Carlos San Juan ha recibido el Premio Ciudadano Europeo que otorga el Parlamento Europeo. Y por eso hemos querido llamarle. Está contento, entiendo.
Estoy más que contento, emocionado. Cuando me he enterado me he quedado prácticamente sin palabras. Pero inmediatamente pues he recordado que esto pues va a dar visibilidad a las personas a las que he querido representar desde el primer momento, que son los mayores sin voz, los que estoy seguro que ni siquiera se van a enterar de la concesión de este premio. ¿Cómo se lo han comunicado? ¿Cómo ha sido ese momento? Pues me ha llamado el eurodiputado señor Ruiz de Besa, Domènech Ruiz de Besa, y me lo ha comentado, me lo ha dicho y me ha tenido que llamar e insistir varias veces a mi nombre, porque yo prácticamente me creí que era una cosa, no sé cómo decirle, me he quedado sin voz. Ha sido una emoción enorme, creo que es un premio muy muy importante, además compartido con un cocinero, José Andrés, que ha hecho una labor tan extraordinaria, a la que admiro y admiré desde el primer instante, y con la Fundación ANAR, que se ocupa de los niños desaparecidos. O sea, con unas causas tan humanas, participar ya es un honor impensable para mí. En ningún momento me sigue pareciendo un sueño. ¿Tiene la sensación de misión cumplida, de ciclo cerrado? Pues sí, evidentemente sí, de ciclo cerrado, pero de ciclo con un diámetro, digamos, inesperado totalmente. Yo creí que iba a quedar en un circulito de 102 firmas, de ahí ha pasado a 647, más de 647.000, y luego pues múltiples premios a nivel nacional, y este premio pues que digamos que es el culmen de todos los premios, el premio que se da pues nada menos que ciudadano europeo. Esto pues considero que es un premio para todos, que hay que repartirlo entre las 647.000 firmas, con una mención especial a las 102 primeras firmas, con una mención especialísima, como siempre he dicho, a los medios de comunicación, que actuaron con mucho más allá de la profesionalidad, pusieron empatía, cariño, que lo han difundido por toda Europa y por toda América, y esto ha sido extraordinario. Sin ellos no hubiéramos en absoluto llegado a ningún sitio. También pues quiero agradecer de todo corazón al señor Ruiz de Besa, eurodiputado, al señor González Pons y a la señora Maite Pagaza, porque me he enterado posteriormente que todos ellos han presentado conjuntamente la candidatura al premio. Sin esa presentación a una candidatura, pues el premio no lo hubiéramos recibido. Yo creo que este premio hay que dividirlo en muchos trocitos, y eso es lo que me gusta a mí, los premios compartidos, y yo creo que todos nosotros pues tenemos que recibir el premio esta noche, evidentemente. Carlos San Juan, enhorabuena y a disfrutarlo. Muchísimas gracias y muy amables por haberme invitado a su programa. Para mí es un honor y una satisfacción. Un abrazo. Manuela, la importancia de la iniciativa ciudadana y de cómo una persona puede mover montañas. Sin duda, eso es la importancia de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil tenemos cada vez que pensar más en todo lo que se puede hacer, en el comportamiento tan ejemplar que tiene en muchísimas ocasiones la sociedad civil, ¿no? Y hay que seguir profundizando muchísimo en eso. Mira, yo cada vez que hay un proceso electoral me paro en pensar la maravilla que es que se hace todo con voluntarios. Es decir, todas las mesas funcionan, es algo elegido por sorteo. Es algo de no profesionales, son ciudadanos que un día son la autoridad electoral. Y funciona maravillosamente bien. Entonces, intentemos rentabilizar la maravilla que es la organización de la sociedad civil, ¿no? Yo, sabes que eso es uno de mis objetivos. Lo de una persona puede mover montañas me ha quedado un poco Mr. Wonderful, pero es verdad ese punto del poder de la sociedad civil cristalizado en este caso como pocas veces antes, Maraña. Sí, bueno, me parece que el ejemplo de Carlos San Juan es uno de esos que demuestran que de abajo arriba se consiguen cosas, ¿no? De hecho, a veces eso demuestra la fragilidad de la política que debe resolver para que no sea superada por iniciativas que si recurren a estos esfuerzos es porque no tienen soluciones de otra manera, ¿no? Pero a mí me parece que desde hace tiempo se ha demostrado que la combinación entre la sociedad civil, la iniciativa cívica o ciudadana y medios de comunicación independientes que den
que den información sobre esas iniciativas, que no siempre ocurre, yo creo que hacen mucho favor a la higiene democrática, ¿no? Pues tú fíjate, Jesús, lo que sería que la iniciativa civil estuviera realmente inmersa en la actividad política. Eso sería algo realmente extraordinario. Bueno, la gracia está en que cuando la iniciativa civil contrasta con la actividad política. No contrasta, puede colaborar. No siempre hay que plantear que gana valor a los no, ojos, pero no hay que plantear. Muchas veces se piensa siempre lo ciudadano como algo de confrontación, ¿no? Pero también hay que plantear algo como la colaboración. En este caso, pues el señor Sanjuán ha dado voz a miles de personas que desde hace un tiempo, cada vez que entran en una sucursal bancaria, es como si entrasen en la nave extraterrestre de aquella película que se llama, creo, El Encuentro, ¿no? Un mundo inhóspito en el que no sabes exactamente qué es lo que estás haciendo tú allí dentro y a quién te has de dirigir y qué máquina te va. Digo máquinas porque las personas hay pocas, muy pocas, y parece que estén para otras cosas, ¿no? Es una cosa absolutamente surrealista. Es decir, hemos pasado en muy pocos años de una orientación bancaria que mimaba sobre todo a las personas mayores, que entraban en las sucursales, les ponían una alfombra para que depositasen la pensión allí, a despreciarlos olímpicamente, a convertir las sedes bancarias en algo que todavía yo no he logrado saber qué son. No sé si son lugares de venta de coches, no sé, y para ir a tomar un café o para pasar un rato. Venga, punto y 25. Soledad Gallego Díaz. En todo lo relacionado con el horrible caso de la llamada policía patriótica, lo que menos importa es lo que diga o deje de decir ese policía corrupto que se llama José Manuel Villarejo. Lo que causa realmente un malestar espantoso es la constancia de que un ministro de un gobierno democrático ha podido utilizar a parte de la policía para investigar y perseguir a políticos de otros grupos distintos al suyo. No cabe alegar que investigaba un posible delito porque esa no es la competencia de un ministro, sino de los jueces. Así que Fernández Díaz, ministro del Partido Popular y amigo personal del entonces presidente Mariano Rajoy, pueden haber cometido uno de los peores delitos de los que se puede acusar a un político, lo inconcebible, lo que no tiene perdón desde un punto de vista político. El caso de Fernández Díaz es el peor de todos los posibles para el Partido Popular, y el PP está obligado a expresar rotundamente su repugnancia ante algo semejante, sin medias tintas y sin cataplasmas. No, eso no se puede tocar ni con la uña de un dedo, es totalmente tóxico. Lo segundo peor es la sospecha de que las agendas de demasiados jueces y fiscales tienen anotadas conversaciones, citas y visitas del mencionado policía corrupto. No es fácil mantener la confianza en la imparcialidad de unos jueces cuando se sabe que meriendan, desayunan y cenan con personajes como Villarejo. No importa lo que diga él, lo que importa es lo que tengan que decirnos ellos, las explicaciones que puedan dar de esa amistad y colaboración. ¿O creen que no pasa nada y que pelillos a la mar, que para eso son jueces? Pues no, precisamente para eso no pueden ser jueces. Punto y 25. Y abrimos ya el larguero a esta hora en la cadena SER. Esta noche viene a vernos, Manu, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, para explicarnos todo lo que está pasando en las últimas horas, porque se está agriando aún más todavía la polémica. Hay fuego cruzado, de Aragón con Cataluña, de Cataluña con Aragón. Se ha metido Pau Gasol por medio, que también se ha llevado alguna de Lambán, aunque luego ha rectificado y ha dicho que no, que su comentario en Twitter iba contra el COE. Así que a ver qué explicaciones da, sobre todo a ese fracaso de la candidatura de los Juegos de 2030, el presidente del Comité Olímpico Español. Abrimos ya el larguero. Manuela Carmena, Enric Juliana, Jesús Maraña, hasta la semana que viene. Adiós a todos, muy buenas noches. Descansen, señores, hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.